Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres fan de las noticias del mundo del espectáculo, de esas historias que nos hacen suspirar y nos mantienen pegados a la pantalla, entonces has llegado al lugar correcto. Hoy vamos a desgranar una de las reconciliaciones más comentadas y esperadas del panorama turco, una que ha generado un torbellino de especulaciones y teorías. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y en particular, vamos a intentar responder a esa pregunta que resuena en todos los titulares: ¿Kerem Bürsin tramó todo? ¿Fue la reconciliación con Hande Erçel una estrategia cuidadosamente orquestada? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar las pistas y a intentar descifrar la verdad detrás de este rompecabezas mediático. Y antes de que nos perdamos en la intriga, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Nos encanta tenerlos aquí y saber que están interesados en las historias que traemos. Así que vamos directo al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que conquistó corazones en Senkalkapm, nos regalaron momentos inolvidables tanto en la ficción como en la vida real. Su romance floreció en el set, capturando la atención de miles, millones de fans en todo el mundo. Eran la pareja de moda, los it couple del momento, y su relación parecía sacada de un cuento de hadas. Las fotos juntos, los gestos de cariño en público, las entrevistas donde se dedicaban miradas cómplices, todo alimentaba la ilusión de un amor genuino y duradero. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, las cosas no siempre son tan sencillas. Tras meses de idas y venidas, de rumores cada vez más insistentes, la pareja anunció su separación. Fue un golpe para muchos de sus seguidores, que no podían concebir que esa química tan palpable se hubiera desvanecido. Los motivos exactos de la ruptura nunca quedaron del todo claros. Se hablaron de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de presiones mediáticas, incluso de terceras personas. La especulación estaba a la orden del día, y cada pequeña pista, cada like o comentario en redes sociales, era analizado con lupa por la prensa y los fans. Y entonces, cuando el mundo parecía haber aceptado la ruptura, cuando los titulares empezaron a enfocarse en nuevos proyectos y posibles nuevas relaciones, ocurrió lo impensable. Empezaron a surgir señales, tímidas al principio, pero cada vez más evidentes, de un posible acercamiento entre Kerem y Hande. Fotos casuales, comentarios sutiles, coincidencias en los mismos lugares. La esperanza de los fans se reavivó y con ella, las preguntas. ¿Están volviendo? ¿Es solo una amistad? La incertidumbre era palpable. Pero la verdadera bomba estalló cuando de repente aparecieron juntos, sonrientes, compartiendo momentos que parecían reafirmar la llama de su amor. Las imágenes de sus vacaciones juntos, de sus salidas nocturnas, de sus publicaciones en redes sociales, dispararon las alarmas. La prensa turca, siempre ávida de exclusivas, se volcó de lleno en esta nueva etapa de su relación. Y ahí es donde entra la gran pregunta que da título a nuestro vídeo: ¿Kerem Bürsin tramó todo? ¿Fue esta supuesta reconciliación algo planeado, una estrategia para reavivar el interés, para beneficiarse de la atención mediática? Analicemos los hechos, o al menos, las versiones que circulan. Por un lado, tenemos a aquellos que creen firmemente que la reconciliación es genuina. Argumentan que el amor verdadero no desaparece de la noche a la mañana, y que, tras un tiempo de reflexión y distancia, es natural que dos personas que se amaron vuelvan a encontrarse. Señalan la aparente felicidad y naturalidad con la que se muestran juntos ahora, como si nunca se hubieran separado. Para ellos, las apariencias y la conexión que siguen mostrando son la prueba irrefutable de un sentimiento auténtico. Creen que quizás la presión inicial de la fama y las exigencias de sus carreras los pudieron haber separado temporalmente, pero que su vínculo es más fuerte que todo eso. Las dedicatorias en entrevistas, los mensajes de apoyo mutuo que a veces se dejan entrever, para ellos, no son actos de conveniencia, sino de profundo afecto. Por otro lado, existen quienes sostienen que hay algo más detrás de esta aparente vuelta a la normalidad. Y aquí es donde la idea de tramar entra en juego. Los escépticos sugieren que Kerem, y quizás Hande también, podrían haber visto una oportunidad en la atención mediática que genera su relación. Pensemos en el poder de una pareja popular. Sus nombres atraen clics, generan noticias, impulsan la venta de revistas, aumentan los seguidores en redes sociales.
En un mundo donde la imagen y la popularidad son moneda de cambio, una reconciliación, real o fingida, puede ser una herramienta muy poderosa. Podríamos imaginar un escenario donde, tras la ruptura, ambos se dieron cuenta de la dimensión del impacto que su relación tenía en sus carreras. Quizás sus agentes, o ellos mismos, vieron una forma de capitalizar esa atención. Una reconciliación estratégica podría ser una manera de volver al centro de la conversación mediática, de generar expectativa para sus próximos proyectos. Pensemos en las series, las películas, las campañas publicitarias. Estar en boca de todos siempre es una ventaja. ¿Y cómo se podría tramar algo así? No estamos hablando de una conspiración digna de Hollywood, sino de una serie de decisiones calculadas. Podría haber comenzado con contactos discretos, con conversaciones para ver si había una apertura. Luego quizás pequeños gestos públicos, coincidencias cuidadosamente planeadas para ser vistas. Un like a una foto antigua, un comentario en una publicación. Luego las filtraciones a ciertos medios, esas fuentes cercanas, que siempre tienen la información de primera mano. Y finalmente la aparición pública, gradual al principio, luego más desinhibida, hasta llegar a las imágenes que vemos hoy. Los que apoyan esta teoría de la trampa a menudo señalan la rapidez con la que se dio la reconciliación tras un periodo de distancia. Para ellos no da tiempo a que los sentimientos se curen y se reaviven de forma tan conveniente. También pueden interpretar las aparatosas declaraciones o las poses ante los fotógrafos como un tanto forzadas, como si estuvieran actuando para el público. Se cuestionan la autenticidad de las lágrimas o las sonrisas en ciertos momentos. Además, es importante considerar el contexto de la industria del entretenimiento. Las parejas que generan tanto revuelo son muy valiosas para las marcas y las productoras. Si la relación se convierte en un tema de conversación constante, esto se traduce en visibilidad para los proyectos en los que participan. Entonces, ¿es tan descabellado pensar que se pueda manejar esa narrativa mediática para beneficio mutuo? Kerem Bürsin, siendo un actor con una proyección internacional y con una gran base de fans, podría tener un interés particular en mantener su figura pública en lo más alto. Ander Erzel, por su parte, también es una estrella en ascenso con un gran poder de convocatoria. Juntos son una fuerza a tener en cuenta. Pero también hay que ser justos. No podemos acusar a nadie de tramar sin pruebas concretas. La línea entre una estrategia mediática inteligente y una manipulación calculada es muy fina. Y en el terreno de las relaciones personales, las motivaciones pueden ser increíblemente complejas. Quizás la verdad esté en un punto intermedio. Tal vez hubo un verdadero acercamiento de sentimientos, un genuino deseo de retomar la relación, pero Kerem y Ande, o sus equipos, fueron conscientes del gran interés que esto generaría y supieron cómo manejar la situación para maximizar esa atención positiva. No necesariamente una trampa en el sentido negativo de la palabra, sino una gestión hábil de su imagen pública. Pensemos en la forma en que se comparten las noticias. Las fotos de sus vacaciones no fueron publicadas por ellos directamente, sino que aparecieron en portales de noticias y redes sociales de forma casi simultánea. Esto sugiere que alguien orquestó esa difusión. Fue un movimiento calculado para confirmar los rumores de forma gradual. Y luego están las declaraciones. Cuando se les ha preguntado directamente sobre su relación, sus respuestas suelen ser ambiguas, evasivas, pero siempre dejando la puerta abierta a la especulación. Estamos bien, nos queremos mucho, el tiempo lo dirá. Estas frases, aunque parecen inocentes, alimentan la máquina de los rumores y mantienen a la gente enganchada. Otra perspectiva a considerar es la propia evolución de su relación. Es posible que tras la ruptura ambos hayan reflexionado sobre lo que tenían, sobre los errores cometidos y sobre la fuerza de sus sentimientos. Quizás se dieron cuenta de que el amor que sentían era demasiado importante como para dejarlo ir. En ese caso, la estrategia podría haber sido simplemente la de darse una nueva oportunidad, y al hacerlo, ser conscientes de cómo esa noticia sería recibida por el público y capitalizar esa energía positiva. Podemos ver esto como una especie de experimento social moderno. Dos figuras públicas que se separan, que generan expectación, y que luego se reencuentran, demostrando que el amor puede superar obstáculos. El público sediento de historias románticas abraza esta narrativa. Y los protagonistas, sin duda, se benefician de la atención que esto genera. Pero, ¿dónde queda la verdad emocional?
¿Podemos juzgar las intenciones de alguien basándonos en las apariencias mediáticas? Es una pregunta difícil de responder. Lo que sí podemos afirmar es que, sea cual sea el motivo, la reconciliación de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un tema candente y ha generado un debate apasionado entre sus seguidores. Algunos dirán que es una prueba de amor eterno, otros que es una jugada maestra de marketing personal. Lo cierto es que mientras el debate continúa, ellos siguen juntos, o al menos eso parece, y la atención sobre ellos no decae. Y eso, amigos míos, es precisamente lo que la industria del entretenimiento busca. Podríamos analizar cada publicación, cada aparición pública, cada entrevista, buscando una pista definitiva. Pero la realidad es que en el mundo de la fama, la verdad a menudo está velada por capas de estrategia, de imagen y de interés público. Lo que vemos es solo la superficie de una realidad mucho más compleja. En conclusión, ¿Kerem Bürsin tramó todo? Es una pregunta que probablemente nunca tendremos una respuesta definitiva. Podría haber una parte de estrategia, una gestión inteligente de su imagen pública, pero también podría haber un componente genuino de afecto y deseo de estar juntos. Lo que sí es innegable es el impacto que su relación, en todas sus fases, tiene en sus carreras y en la imaginación de sus fans. Han sabido mantenernos a todos intrigados, comentando y especulando, y eso, en sí mismo, es un logro. Así que hemos llegado al final de nuestro análisis. Hemos explorado las diferentes teorías, hemos considerado los posibles motivos y hemos intentado desentrañar esta enigmática reconciliación. Es fascinante observar cómo las vidas de las celebridades se entrelazan con nuestra propia curiosidad y cómo un posible romance puede convertirse en un fenómeno mediático. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su presencia aquí significa mucho para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la reconciliación de Kerem y Hande fue planeada? ¿O creen en el amor verdadero que resurge? Dejen sus opiniones y comentarios abajo. Nos encanta leer sus perspectivas y saber qué les parece todo esto. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, para que todos podamos debatir sobre este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí.